Buenas noches. Una nueva misión de Canal del Sistema. Al editor no le gusta que hable estas cosas, pero hay que decirlas. Yo de mi problema anterior me ha quedado una pequeña cuenta de Facebook de mi esposa con 40 contactos donde yo mandaba los programas sin avisar absolutamente nada y sin que hubiese ningún tipo de explicación, porque yo esa cuenta la uso nada más que para colocar un programa. Facebook me ha bloqueado la cuenta. Entonces yo lo que noto es que soy la única persona a la que se le aplica el reglamento directamente, porque otras personas que pueden estar diciendo lo que digo yo más o menos, por ahí se le sale la cruz, se le dice algo, se le critica, pero la acción directa, como se hace conmigo, de perjudicarme directamente el ingreso, ahora que yo pueda repartir el programa, o que me pongan 20 mensajes acusándome, insultándome en los foros, solamente me lo hacen a mí. Lo que significa que realmente soy un grano para el sistema, porque venga de donde venga directamente de Facebook, o venga directamente de sabemos de quién viene, de que ya tenemos identificada la cara. Te he dicho, Lucho, ya te tenemos identificado. No podemos decir que sea tu nombre porque no es tu nombre tampoco ese, pero sabemos quién es, conocemos tu rostro ya, sabemos quién sos. Había unos cuantos que estábamos buscándote y te localizamos, ya sabemos quién sos. En el momento preciso vamos a hacer lo que haya que hacer. Soy la única persona a que directamente se me trabaja. Evidentemente soy un grano para el sistema, para el sionismo, que es a quien responde todo esto, si es este hombre o si es Facebook, responden lo mismo. Y también estoy esperando una respuesta de YouTube con respecto a lo que me hacen con el contador de programas, y aparte que tengo hace 2 meses o 3 meses un programa paralelo en un canal que se llama exactamente igual, Popular TV, y YouTube no hace absolutamente nada. Son las cosas del sistema. Seguiremos hasta donde el sistema nos deje llegar, nada más que eso. Hoy tenemos un programa muy pesado. Otra cosa que me dijeron que lo haga más corto. Mire, este programa de hoy yo lo hice 4 veces y las 4 veces lo tuve que volver a modificar porque me tira más información. Ya no es culpa mía. Los hechos están determinando así. Estamos en el final de los tiempos y todo se precipita. Va a ser un programa medio pesado, y sobre el final del programa, digamos la segunda parte del programa, vamos a hablar directamente de cuál es el meollo de la situación en la Argentina y mundial. Antes de eso vamos a hablar una serie de pequeños mensajes cortos, pequeñas noticias cortas, como para ir preparando el esquema de dónde vamos a ir y dónde estamos yendo. Hay que empezar, como si vamos a poner un orden en esto acá, con lo que pasó en Inglaterra, que es muy curioso. Porque la noche del plebiscito en Inglaterra, uno de los líderes que promocionaban el sí reconocían la derrota, y la mañana siguiente habían ganado por 4 puntos. Si metieron la mano en la lata en un tema tan importante en un país central y todos se la comieron, lo que tienen entre manos es demasiado grosso. Estamos hablando del ombligo del mundo. Quienes venimos siguiendo el accionar británico de los últimos 500 años, podemos afirmar que se ha abierto el caballo de Troya en Europa. Inglaterra era el caballo, es el caballo de Troya en Europa. Los europeos no se dieron cuenta, allá ellos. Y según se informó este sábado la cadena estadounidense de CBS News, el movimiento nacionalista de Texas, influido por la victoria de Brexit respecto a la Unión Europea en el referéndum del pasado jueves, ha empezado a construir una coalición de votantes y a solicitar un referendo para que el estado de Texas se independice de Estados Unidos. Y también tenemos que tener en cuenta que ya hay varios países de Europa que están empezando a plantear algo parecido a lo de Inglaterra. Estamos hablando de que hay esos movimientos en Holanda, en Francia, en Italia, en Eslovaquia, en Grecia. Vuelvo a repetir lo que dije al principio. Se abrió el caballo de Troya en Europa. Para terminar con esto, vamos a decir que el rabino Berel Lazar, llamado el rabino de Putin,
en reunión fraterna con el presidente ruso, ha afirmado: Rusia tiene en Vladimir Putin a su líder más projudío y a quien acredita por luchar en contra del antisemitismo más vigorosamente de cualquier otro líder ruso antes que él. Muchachos, paren la mano lo que siguen hablando de Putin, paren la mano. Bueno, a ver. Fíjese cómo se van cerrando las cosas en este momento del final de los tiempos. Según informa el portal El Confidencial Digital, el Club Bilderberg tiene previsto este año tratar el tema de los papeles de Panamá. Se van a reunir en Dresde, es una ofensa, pero bueno, ¿qué se va a hacer? La filtración informativa de documentos confidenciales que revelan el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria del jefe de Estado y Gobierno, los de Panama Papers, así como líderes mundiales y personas relevantes. El objetivo es acabar con el régimen del paraíso fiscal de países como Panamá, las Islas Caimán, las Bermudas y Suiza, para que los multimillonarios de todo el mundo trasladen sus capitales y fortunas a Estados Unidos, convirtiendo así a la gran superpotencia en el principal paraíso fiscal mundial. La lucha contra la evasión fiscal sirve como pretexto para lanzar la operación, informa el Confidencial Digital. Según fuentes cercanas al portal, se busca igualmente proporcionar mayor seguridad a aquellos que salvaguardan sus fortunas en estos territorios. De esta forma, con Estados Unidos como único paraíso fiscal, podría mantenerse el control sobre actividades ilícitas o criminales de organizaciones que recurren a aquellos para blanquear el dinero producto del tráfico de armas, drogas, entre otros, y evitar que estos medios sean utilizados para tales propósitos. ¿Vieron dónde estaba al final de la situación? ¿O ustedes creen que van a ventilar lo que ventilaron gratis? Ahí está. La plata la quieren todos ellos en su lugarcito, señores. Nada es casual acá, Vamos a empezar a hablar de la Argentina. De las cosas que no se obran en la Argentina. Hay un asalto a un cuartel en Entre Ríos. A ver si algún memorioso le trae recuerda algo parecido a eso, ¿no? Esto fue el 20 de junio, hace poco. La víctima fue identificada como Fabricio Leonel Bermani, de 22 años, quien prestaba servicio en el regimiento de caballería de tanque 7 en Entre Ríos, creo que en Chajarí, donde estaba a cargo del puesto de centinela. Según las fuentes, en el momento de relevamiento, cerca de la 1:30 de la mañana, el soldado no fue encontrado en su puesto, por lo que se inició un operativo de rastreaje hasta que alrededor de las 3:15 fue encontrado muerto sobre la banquina de la ruta provincial 2, a 2 cuadras del regimiento. De acuerdo a sus voceros, Bermani presentaba un balazo en la nuca y se halló sin su fusil FAL reglamentario ni su chaleco táctico con municiones. Ante esta situación, la policía local se trasladó a la escena del crimen para iniciar la investigación, que quedó a cargo del fiscal Maximiliano Larroca Riz. Además, también viajó a Chajarí una comisión especial con efectivo de criminalística e investigación de la policía de Entre Ríos para sumarse a la pesquisa. Bermani era oriundo del pueblo Corrientes Freitas de Federación y había ingresado al ejército argentino por el año pasado. Les recuerdo, para los chicos que no conocen nada, que en la década del 70 era común matar, sobre todo un soldado conscripto de la Policía Federal, le robaban el arma. De esa forma era el requisito para ingresar a Montoneros. Acá a este hombre también le robaron el arma y el chaleco antibalas. Volvemos, cambiemos, sigamos y volvemos ahora también. Hay que recordar todo como viene. El pasado tiene que venir completo, no por partes. Un buitre en el Nación. El presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, fue uno de los bonistas que inició las demandas contra la Argentina ante el juez neoyorquino Tomás Griesa, junto a los fondos buitres, pero nunca lo reveló. Cuando ganó las elecciones, Macri le encargó de negociar el acuerdo con los holdout y la paz con Griesa, juez y parte. Una vez en el gobierno, la gestión de Cambiemos alcanzó un acuerdo con los fondos buitres al cierre de febrero, que se concretó con un pago a través de una nueva emisión de bonos de deuda por unos 16.500 millones de dólares a mediados de abril. No hubo quita alguna e incluso se pagaron bonos que no estaban en juicio. Oh, tenés vergüenza, Mauricio. Con la gente que nombraste no tenés vergüenza. Y seguimos con tu gente, Mauricio.
Seguimos con las cosas que los medios no dicen. Sigan escuchando Radio Mitre, vean Clarín, esas cosas que no dicen nada de esto. El presidente pro del Consejo Deliberante de Luján, Nicolás 40, involucrado en la ruta del dinero de Julio López. Además fue identificado en un video como uno de los pocos personajes que estuvieron presentes en una misa celebrada por el ya fallecido obispo emérito de Luján Mercedes, Rubén Di Monte, acompañando 40 a los funcionarios del kirchnerismo que se encuentran judicializados por manejo del dinero mal habido. No es casual que Nicolás 40, casado desde hace 9 años con una reconocida empresaria local, se encuentre ubicado exactamente detrás del por entonces funcionario local José López. Ni tampoco es casual que hoy esté asociado con el secretario de Obras y Servicios Públicos de Luján, que él mismo recomendó para el cargo, dado que, según aseguran diferentes fuentes políticas, Nico puso siempre los huevos en distintas canastas. Así que mientras por un lado cacareaba acerca de la corrupción kirchnerista, por otro lado se reunía para rezar por su salud y trabajo con los que hoy tienen que dar cuenta ante la justicia. Como yo digo que acá están todos en el mismo fango, tengo un listado, vamos a ponerlo ahí en pantalla. Igualmente, si alguno lo quiere enviar, me lo piden. Yo lo pongo en pantalla porque esta pantalla lo ven todos. Si me lo piden nada más que 10 o 12 o menos. Entonces ahí queda pegadito. Este listado son los que compraron dólar a futuro, que están amigos de Macri o funcionarios de Macri. Y la segunda lista son los que están vinculados al grupo Clarín, que son los que compraron dólares a futuro. Fíjese, ahí está cuánto compraron, cuándo lo compraron y cuánto ganaron. Los que ahora se rascan las vestiduras pegándole por todos lados a los anteriores por esto, cuando lo que sufrieron fueron estos. Y esto ha costado muchísimo más que los bolsos de López. Sin embargo, Mauricio dijo en una entrevista a Rosario que quienes tienen la noble tarea de conducir el Estado son servidores públicos y no sacadores públicos. Pregunto, Mauricio, ¿vos hablás de que los que nombraste tienen la noble tarea de conducir el Estado? Esta banda de delincuentes que le costó al país miles de millones de dólares, que está metido en todos los negociados los últimos 30 años de la Argentina, son nobles conductores del Estado. Y lo decís sin ponerte colorado, Sigamos en Santa Cruz. Esto lo escribió Guillermo Cherasni en el Informador Público. Observen esto. Sigamos. Hace tiempo que se viene denunciando que Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz, tiene depositados fondos del Banco de Santa Cruz que mandó Cristina, la expresidente, pero no los quiere utilizar para quedarse con algún resto. Mientras tanto, los municipales y docentes están de paro permanentemente, pero hace un mes, contra todas las convicciones enarboladas por el cristianismo, solicitó un endeudamiento de 10.000 millones de pesos. Pero como él tiene mayoría, necesita 2 votos de la Unión Cívica Radical Cambiemos. Y Eduardo Costa es candidato a gobernador y su mujer Mariana Zubik le darían esos votos que faltan en la sesión de hoy para ayudar a los intendentes Roberto Guiubetich y Facundo Paredes de Río Gallegos y Garito Olivia, respectivamente, y con la cerrada oposición del diputado provincial José Díaz Soto del Frente Renovador. De este modo, sé que se desmiente la supuesta oposición acérrima que dice que hacer Mariana Zubik a nivel nacional, ya que este matrimonio fue en los últimos años socio de negocio del gobernador Peralta, cuyo hijo Gabriel, que es diputado provincial, también votará este endeudamiento necesario, lo que demuestra que el radicalismo santacruceño es la oposición de su majestad de los Kirchner. Costa, el marido de Zubik, que compró terrenos en el Calafate junto con Nefastor. Pero no importa. Los medios oficiales del sistema no lo dicen. Si no lo dicen ellos, no vale. Y seguimos con la hipocresía de las cosas que no dicen los medios del sistema. Vio que a este López no lo pudieron echar del Parlasur. Muy bien. La diputada del Parlasur por el Frente Renovador, Fernanda Gil Lozano, se mostró muy indignada frente al cambio de estrategia del último momento del PRO, a la hora de decidir la expulsión de José López del órgano legislativo. Estaba feliz, pero me siento indignada y de mal humor,
Todos los partidos presentamos proyectos para su expulsión. Creí que era un chiste, que el PRO se retiraba de la oposición. Sobre la extensión de Mariana Zubik de Cambiemos, entre otros disparó: Macri les da la orden a los diputados del Parlasur para que no echen a López. La imagen de López revoleando las bolsas con plata dio la vuelta al mundo, fue un papelón. Definió: Macri les da la orden a los diputados del Parlasur para que no echen a López, confesó Fernanda Gil Lozano, diputada del Parlasur por el Frente Renovador. ¿Vio? Pero nosotros estamos en la Revolución Amarilla. La Revolución Amarilla. De acuerdo con un relevamiento económico reciente de APIME, en la ciudad de Buenos Aires hay al menos 5.800 comercios y 1.200 pymes industriales que están en situación terminal. En la ciudad de Rosario se contabiliza el cierre de 1.500 comercios en lo que va del año. Esa situación se reproduce dramáticamente en todo el país. Esa evaluación fue compartida por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APIME, en una declaración que da cuenta de la situación crítica del sector. No importa. Mientras no nos toque a nosotros, le toque a otro, no importa. El tema es que no le toque a otro. Hay un tema que no sé si valía la pena tocarlo, pero sí vale la pena tocarlo por lo que hay atrás, que se está ocultando, no se sabe, que es el tema de la abogada esta de Julio López, ¿no? Esta que se llama la abogada J. Yo he consultado con un abogado amigo, porque digo, ¿cómo es el tema este? A ver que alguien abogado me lo explique. Y me dice, no tiene matrícula. El juez de las becas rechaza su presentación, según Infobae. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, cuyo vicepresidente es Angelici, a través de Jorge Rizzo, anuncia por Twitter que controla la matrícula. Ahora resulta que sí está matriculada en junio del año pasado. No termina allí. Y lo de Mauro Viale cuenta que encontró su matrícula en el Colegio de Abogados de Morón, registro 4. Cuando los abogados tienen tomo y folio, y ni remotamente un 4. Este abogado me dijo a mí: yo estoy matriculado hace 14 años a Martín y estoy con tomo 15. Existen dos posibilidades: que se trate de una estrategia para que en un momento posterior de la causa, ya pasados los años, alegar mala defensa técnica. En algunos casos, en causas penales, se han anulado procesos enteros porque el abogado defensor no sabía lo que era el Código Penal. Y eso es lo que produce diciendo esta mujer: no creo que López sea inocente, con lo cual está violando la ley de ejercicio de la abogacía y las normas de ética profesional. O también puede ser un circo armado, todo tiene que ver con todo. La semana pasada no era abogada y, según Infobae, el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, a través de Rizzo en Twitter, encontró en sus archivos la matrícula que supuestamente estaba perdida. Y es de junio del año pasado. Eso no existe. Desde mucho antes está todo informatizado, pero todo. Hace 2 años que las credenciales tienen chips. ¿Qué tal? Esto ya es traición a la patria. Tal como se anunció en mayo, Estados Unidos instalará 2 bases militares en zonas estratégicas de Argentina, una en el norte del país, en la triple frontera, y otra en la provincia sureña de Tierra del Fuego, posiblemente cerca de Ushuaia. El contingente de observadores norteamericanos ya ha llegado a Misiones, en el norte argentino, y está recorriendo distintos puntos de la provincia para instalar lo que han calificado como una base de observación. Según algunos medios, muchos militares argentinos están felices con la decisión del presidente Macri de haber permitido lo que consideran una intromisión. Según algunas voces, se está tratando de disfrazar la instalación de estas bases norteamericanas como un programa de radarización para combatir el narcotráfico y la lucha contra el terrorismo internacional. Según medios locales, la intromisión del tropas norteamericanas no es algo nuevo en territorio argentino, pues en Misiones ya existe un destacamento de marines custodiados, lo que serían antenas de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la NSA. Un coronel argentino que ha preferido mantener el anonimato afirma que en todo el mundo sabe que en Misiones hay marines en la zona centro desde hace décadas. Sin embargo, el militar argentino advierte que lo que se avecina es diferente, ya que no se tratará de unas pocas docenas de soldados norteamericanos, sino de toda una gran infraestructura propia de una gran base militar. El punto más polémico para la instalación de las bases militares es en la provincia de Tierra del Fuego, puesto
que sus límites provinciales se extienden hasta la Antártida, la mayor reserva de agua dulce congelada del mundo. El gobierno de Macri justificó la instalación alegando que en el lugar se realizarán tareas científicas relacionadas con la Antártida. Precisamente eso es lo que se denuncia al especialista en temas de geopolítica, estrategia y defensa nacional Elsa Brusone, quien remarca que en la península antártica se encuentran los mayores yacimientos de hidrocarburos de la región y hay minerales altamente estratégicos indispensables para la industria militar y aeroespacial. Además, la experta añade que la base norteamericana instalada en la triple frontera tendrá la función de obtener un control completo del acuífero Guaraní, la tercera reserva mundial más grande de agua dulce. Así pues, parece que el principal objetivo de Estados Unidos es obtener el control de todos estos recursos naturales. Y por lo visto, el gobierno Mauricio Macri parece estar más dispuesto por lo que colabora. Eso es traición a la patria, te digo nada más. Una pequeña noticia para terminar con esto, que también se oculta esta, tampoco se dice nada. El 9 de junio del corriente año, la totalidad de los 47 jueces de que representan a otros tantos países del Consejo de Europa que integran el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal de Derechos Humanos más importante del mundo, han aprobado la sentencia que establece textualmente que no existe el derecho del matrimonio homosexual. En la histórica resolución también se ha dicho el tribunal que la noción de familia no solo contempla el concepto tradicional del matrimonio, a saber, la unión de un hombre y de una mujer, sino que no se debe imponer a los gobiernos la obligación de abrir el matrimonio a las personas del mismo sexo. En cuanto al principio de no discriminación, el tribunal también añadió que no hay tal discriminación, dado que los estados son libres de reservar el matrimonio únicamente a parejas heterosexuales. De eso acá, ni una palabra. Bueno, vamos a ir al meollo de la cosa. En esta pesadilla de gángster en que viene a zozobrar el relato kirchnerista con un funcionario de primera línea lanzando sus bolsos con millones de dólares termosellados por encima de la tapia de un convento amigo, Francisco queda inevitablemente salpicado. No solo por haber degradado durante estos 3 últimos años el ministerio petrino al comportarse, entre otras afiedades, como un vulgar propagandista del reciente criminal gobierno de su país, sino por el papel que le ocupó al mando de la Iglesia argentina durante aquellos años desde Falco a titánica escala. En efecto, si la obra pública fuera matriz de los más caudalosos latrocinios de que se tenga memoria en nuestras esquimadas latitudes, Bergoglio coincidía con ser el arzobispo de Buenos Aires y el cardenal primado de la Argentina justo en los años en que el Estado Nacional se servía a financiar la costosa restauración de la iglesia San Ignacio en pleno centro porteño y la Basílica de Luján. Raros estos conturbeños entre la iglesia y el Estado en tiempos en que el laicismo ya lo invadió todo, cuando la doctrina católica ya no inspira las leyes ni es objeto de la menor atención por parte de los políticos en sus impíos programas de rigor. Ahora quizás se comprenda por qué Bergoglio, siempre tan celoso de la oportunidad y tan ágil para las adaptaciones de última hora, sigue tan atado a los figurines de un gobierno ya concluso, porque se obstina en apoyar una causa perdida. Se impone con todo recordar el alcance del reciente motus propio francisquista, como una madre memorable, en el que se establece una nueva normativa para la destitución de los obispos en los casos que a través de negligencia han cometido u omitido actos que han causado un grave daño a los demás, ya sea con respecto a las personas físicas o con respecto a la propia comunidad. Pese a que algunos ingenuos quisieron ver en esto el principio de la necesaria depuración de aquellos prelados encubridores de presbíteros incursos en casos de abuso sexual, los más perspicaces reconocieron aquí un paso más en la estalinización de la Iglesia, el camino expedito a una purga de todo aquel elemento sospechoso por refractario a la demolición ordenada en vestes blancas por Bergoglio. Bastará con imputarle fácilmente al obispo algún descuido en asuntos de orden patrimonial de la diócesis para así dar con él y con su fama en el pago irremontable. Pero a Bergoglio había que dar a beber su propia medicina, si esto fuera posible,
y reprocharle cuanto su convivencia con los delincuentes que saquearon las arcas de su nación y causan un grave daño a los demás, y que es su deber, ya que le gusta descender al llano de la política, dar cuenta de cómo se manejaron los presupuestos de obra pública volcados a templos de su jurisdicción cuando era ordinario de Buenos Aires, para que no se siga avariciando que su amistad con estos zampones se funda en turbios negocios comunes. Bastaría traer a colación el caso de quien fuera su inmediato subordinado, el entonces predicario general de su arquidiócesis, Monseñor Eduardo García, quien en 2008 les arrebató literalmente un convento a las hermanas de la Santa Casa de Ejercicios, sin que esto le impidiera seguir haciendo carrera. O el de aquel párroco elevado a la dignidad episcopal por su exclusivo intermedio, luego de que fuera señalado su adulterio con una filigresa a instancia del propio marido injuriado, que pocos meses después de entrevistarse con Bergoglio para pedirle que hiciera justicia, murió de una penosa enfermedad. Memorable es también la apoteosis que organizó Bergoglio al entonces obispo de Merlo Moreno, Monseñor Bergaló, destituido por haber viajado al Caribe con otra mujer casada a expensas de los fondos de Cáritas, que él mismo y con tal pericia administraba. Ni siquiera el ahora parco Pepe de la Chicoria dejó de referirse al entonces cardenal como una plaga de Egipto para la Iglesia Argentina a las 7 juntas, en un artículo publicado en septiembre de 2010. Pues como se dice allí con entera veracidad, Bergoglio no ha sido solo una calamidad para su obispado, sino que ha extendido su maléfica influencia a toda la nación sobre cuya iglesia impera para la perdición de las almas. Y ahora vamos a seguir con esto. Vamos a leer un artículo de Marcelo González. Un curioso título, ¿no? Es el único monasterio donde en lugar de hacer retiros se hacen depósitos. Y observen, porque acá se van a enterar algunas cositas muy particulares. En la madrugada en que el señor José López fue sospechosamente sorprendido infraganti por una patrulla policial a las 4 de la madrugada, ingresando 8 bolsas con unos 9 millones de dólares en efectivo y otros valores al monasterio de las monjas orantes y penitentes de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, en la localidad de General Rodríguez, diócesis de Mercedes Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina, cayeron todos los relatos. En el orden político, siendo el señor López un altísimo funcionario ya perseguido, aunque no mucho, por la justicia a causa de manejos turbios muy evidentes de fondos públicos, estrechísimamente ligados a los expresidentes Kirchner y Fernández de Kirchner, las cosas van por un carril que no nos compete analizar aquí. Pero la extraña concurrencia de los hechos toca, o más bien choca, y se lleva por delante con enorme fuerza la Iglesia Católica Argentina. El famoso relato que reinó durante la larga década kirchnerista, en principio, es su peregrina versión de la realidad. Hay, sin embargo, otros relatos, concurrentes o paralelos. Uno que da cuenta de la persecución del kirchnerismo a Bergoglio, otro del anticlericalismo acérrimo de Néstor y Cristina, pero los hechos indican sospechosas contradicciones. El decreto número 1 de Néstor Kirchner fue la asignación de un subsidio para el remozamiento de la Basílica de Luján, que se realizó durante años con resultados magníficos. El costo de esta obra pública, ya que es patrimonio histórico de la nación, es difícil de calcular. El costo real, digo, por esa mala costumbre que suele tener el clero de firmar sin mirar mucho a lo que le dan por recibido, si es lo que han recibido realmente. Este subsidio fue la inauguración de la era kirchnerista a nivel nacional, de sobreprecios y retornos a los funcionarios del dinero que pagaban por obras de interés público. Se supone que los Kirchner tenían mala relación con la Iglesia, porque ni se hablaban con el arzobispo de Buenos Aires y cardenal de Argentina, hoy Papa Francisco, pero tenían muy buena relación con otros obispos, algunos de los cuales respondían muy sumisamente o bien debía la diócesis a las intensas y resistidas gestiones de Bergoglio en Roma para su designación. En Luján, Monseñor Radrizani, un salesiano muy izquierdoso, llegó desde Neuquén gracias a la insistencia de Bergoglio, que tenía tal manejo de las designaciones episcopales, siendo arzobispo y no papa,
que raramente se le escapaba alguna, como si dependieran de él, aunque una que otra se le escapó y ya viene dando cuenta de los que entraron por la ventana. Que lo diga Monseñor Sarlinga, es obispo de Zárate Campana, al que literalmente hizo sonar. Volvamos. Las buenas relaciones del arzobispo Luján vienen de cuando el conservador Monseñor Rubén Di Monte ejercía la titularidad, la cual dejó por razones de edad a su sucesor Radrizzani. Ideológicamente, por decirlo de un modo coloquial, ambos son muy distintos, pero en la práctica tuvieron excelentes intercambios con los Kirchner. Los obispos elogiaban al gobierno o esquivaban las críticas, o las hacían de un modo muy elíptico, y el gobierno aportaba dinero para obras. ¿Cuánto puso el gobierno y cuánto firmaron los obispos? Es otra cosa. Di Monte se retiró, pero con la precaución de fundar una orden que denominó muy tradicionalmente Monjas Orantes y Penitentes Nuestra Señora del Rosario de Fátima, residentes en un monasterio, antigua casa de monjas de clausura dentro de la diócesis, la cual utilizará como residencia de retiro personal y centro de operaciones de su apostolado fatimista, porque Monseñor Di Monte era un devoto de Fátima. El caso es que Monseñor Di Monte parece haber salido de la misma matriz típica de ciertos obispos conservadores, devotos, habilísimos para entenderse con el poder político y el establishment del dinero, dispuestos a pactar con cualquiera por el bien de la Iglesia. Honestamente, no me quiero meter en cosas de su fuero interno ni juzgarlo, pero creo que ante sus ojos, como ante los de muchos obispos de antes, las obras católicas, los ladrillos, entiéndanse, o el sostén de instituciones, aunque fueran inútiles y perjudiciales para la fe, les otorgaban un extraño salvoconducto para esquivar ciertos mandamientos como no robar, no mentir, etc. Por cierto que tanta intrepidez para negociar y pactar no es óbice para una extrema cobardía que llega al ridículo a la hora de despegarse de los hechos escandalosos. Muerto Di Monte, con gran sentido de la oportunidad, hace apenas 2 meses, su sucesor, Monseñor Radrizzani, estaba perfectamente al tanto de todo esto y lo aprovechaba con fricción, o sea, agarraba la plata y beneficios sin ningún asco. Hasta el día reciente en que Lópezito tuvo la idea digna de Ferini de arrojar bolsos con dólares sobre la tapia del monasterio, tan querido como beneficiado por el gobierno kirchnerista, y esto es para Radrizzani un bulto difícil de levantar, más que los bolsos de López, por lo que deciden comunicar a todos los que quieran saber lo siguiente, textual: ante los acontecimientos sucedidos en el día de la fecha del monasterio Nuestra Señora del Rosario de Fátima de General Rodríguez, queremos manifestar nuestra perplejidad y sorpresa ante esta situación. Informamos a la opinión pública que la comunidad conocida como Monjas Misioneras Orantes y Penitentes de la Señora del Rosario es en realidad una asociación privada de fieles que se rige de acuerdo a los cánones 321-326 del Código 8 Canónico y que ha permanecido bajo autoridad de su fundador, Monseñor Rubén Di Monte, recientemente fallecido. Deseamos que la justicia pueda actuar con plena libertad para llegar a la verdad de lo que ha acontecido y manifestamos nuestra disponibilidad para colaborar con lo que ello requiera. O sea, nunca recibimos plata ni sabemos nada del señor López. ¿López? ¿Quién es? Hay tantos López. No tenemos nada que ver con esa orden ni ninguna jurisdicción sobre ella. Lo primero que desmiente la historia demasiado reciente a la vista de todo. Lo segundo, el simple hecho de que el monasterio está en su diócesis, tanto que lo tiene como una de las 2 casas religiosas femeninas existentes bajo su jurisdicción en la web oficial. Caradura Radrizzani, Y esta otra. El distinguido periodista y biógrafo papal Sergio Rubín, el mismo día del escandalete ferinesco, a eso de las 15 horas, declara en TN, canal de noticias de Argentina, al Grupo Clarín, que este lamentable episodio podía esperarse de alguien como Di Monte, un hombre conservador, etcétera, un gerente más que un obispo, etcétera, y que merced a las gestiones del cardenal Bergoglio, gracias a Dios, Luján ahora estaba en manos de un obispo moderno, de otro estilo, lejano al poder político, etcétera. 3 horas más tarde, en ese mismo canal, y si no me equivoco, ante los mismos periodistas, Sergio Rubín dice que el penoso comunicado de Monseñor Radrizzani no está a la altura de las circunstancias, etcétera, y cita
Tomen nota de esto porque también es de Ferini. Cita el derecho canónico en el parágrafo que describe la responsabilidad que tiene un obispo en el gobierno de su diócesis sobre todos los institutos de la iglesia erradicados, etc. ¿Qué te pasó, Sergio? No lo sabemos. Podemos percibir un llamado de o hacia Roma que le hizo cambiar el relato. Radisani pasó de ser elegido Bergoglio a un obispo mediocre y irresponsable, peor que Di Monte. ¿Queda claro? Marche un obispo con papa, porque hay dos, ¿no? Las tres monjas que forman la orden, pues edades van de 94 a 38 años, pasando por una de 70 y pico, quedaron sospechadas de ser una asociación ilícita. Muerto Di Monte y desamparadas por su obispo, las pobres aparentemente no tenían demasiada idea de la gravedad de los hechos, aunque nunca se sabe. Declararon que todos estos señores generosos habían sido habituales visitantes del monasterio, el cual seguía creciendo en edificios pese a la menguante notable de miembros. Allí hay que la Agencia Católica Oficiosa Argentina nos aporta un dato interesante del año 2013. El 13 de mayo se comenzó con la bendición de la piedra fundamental la obra de la nueva casa de retiros que se construiría en el predio del monasterio. Después de infructuosas búsquedas, en el lugar solo se halló lo que puede esperarse de una casa religiosa. Algunas monjas, celdas en lugar general vacías y rastros de obras recientes o en curso. Lo que se presume con facilidad es quién pagaría estas obras, y se puede imaginar con menos esfuerzos el precio final de las mismas. Monseñor Di Monte era tan rápido con la lapicera como Radisani con la computadora. Recomendamos buscar los elogios mutuos de Monseñor Radisani y los Kirchner, hasta el uso del púlpito por parte de los presidentes a los Te Deum ad hominem y ad feminam que se celebraba en la basílica, de los que dimos oportuna cuenta en Panorama. Para completar el mandato final, esto es genial, Cristina también fue un Te Deum en Luján, donde le dijo al obispo con cierto exceso de confianza que el trabajo de restauración de la basílica quedó lindísimo. Agustín era el obispo. Claro que los Kirchner nunca le fue bien con los Te Deum. Cuando su obispo preferido era Macarone, el pobre terminó renunciando después de aparecer en un video en paños menores, intercambiando pruebas de amistad íntima con un joven remisero. Y entonces el obispo de Santiago del Estero fue un adelantado del Amoris Laetitia. Bajo la supervisión del entonces cardenal y papa, Macarone intentó reivindicarse sin éxito. Finalmente hay que dar a cada uno lo suyo. Kirchner restauró la basílica y lo honró con su presencia y palabra. La misma Cristina, que según parece siempre se opuso a proyectos de ley de aborto legal, por más que haya versiones atenuadas del aborto no punible en Argentina. Cuando Bergoglio fue elegido papa, durante un tiempo, tuvo una actitud hostil, pero luego lo visitó incesantemente, allí donde lo pudo encontrar. Y hasta de Bonafini, la irreductible, terminó diciendo que había sido injusta con Bergoglio. Casi todos los funcionarios de rango del gobierno kirchnerista han pasado por la Santa Sede a ver a Francisco. Todos tuvieron una cálida recepción. La esposa de uno de ellos, Guillermo Moreno, supervisa las cuentas de lloras ocurrentes. Guarda, Ahora se descubre que el Monasterio General Rodríguez era un lugar directo de muchos funcionarios, artistas y gente cercana a los Kirchner para asistir a ceremonias y comer asados. Nadie come asados en un monasterio si no es católico, es evidente. Por fin, desde el Ministerio de Planificación Federal se enviaba no solo ayuda para las obras de una casa de retiros, sino una limosna de 9 millones de dólares, entregadas personalmente por el secretario de Obras Públicas por la noche, robada especialmente para las monjitas. Sería realmente un acto de gratitud acusar al kirchnerismo de hostilidad hacia la Iglesia argentina. Una cosita de color es que era muy inventado en las reuniones que se hacían en ese convento, los ravioles que preparaba una de las monjitas, la que hoy tiene 94 años. Así que eran muy ricos esos ravioles. Por eso iba mucha gente los domingos también allí. Para terminar, un hecho anecdótico que por supuesto a nadie le interesa.
Las obras de restauración de los templos católicos estuvieron a cargo de Macri y su primo Calcaterra. ¿Quién dijo que la Argentina es un país extenso? La corrupción cabe en un pañuelo. No se puede construir una sociedad y ningún vínculo en ella en base a la hipocresía, ya que eso lleva inmerso la mentira, el ocultamiento y el engaño. Y cuando la hipocresía se manifiesta desde las más altas esferas de poder, su legado es siniestro. Al kirchnerismo se lo está defenestrando por la corrupción, es decir, por el hecho material, no por la gestión, infinitamente más ruinosa que la corrupción, ya que ataca directamente la parte espiritual. Y eso es así, ya que el sistema promueve el materialismo como factor fundamental de la decadencia de la civilización. No cuestionar la gestión lo que permite es que el gobierno actual profundice el estado de ruptura social que conlleva inevitablemente al quiebre territorial y a la desaparición de la Argentina. Un elenco gobernante honesto en un país rico como el nuestro, no demasiado poblado, en muy poco tiempo recupera su economía. Como sentenció Luis Barrio Nuevo, salimos adelante y se dejamos robar 2 años. ¿Cuánto tiempo demora recuperar lo perdido por la mala gestión? Imaginemos la Argentina de los últimos 60 años. ¿En cuánto tiempo recuperamos el nivel educativo cultural de esa época? ¿Cuánto nos va a llevar y costar la recomposición física de los sectores mal alimentados y mal atendidos por su salud? ¿Cuántas generaciones necesitamos para recomponer la familia? ¿Cómo revertimos la colonización cultural? ¿De qué forma volvemos a la disciplina del trabajo como gestor de nuestra subsistencia y regresamos a ser una sociedad con movilidad ascendente? ¿Cómo terminamos con el enfrentamiento de clases? ¿Cómo recuperamos nuestra fe si no creemos en nada? ¿Con qué costos nos sacamos el narcotráfico de encima? Hace 34 años, una generación se inmoló luchando contra el imperio por unas islas irredentas que nadie conoce. Y hoy un país entero está al borde de perder la mitad de su territorio sin que a nadie le importe. Hoy cualquier argentino tiene miedo de comprometerse para que no le toquen el sueldo cuando antes se subiera a un avión sabiendo que no regresaban. ¿Se entiende ahora cuando planteo que el enemigo nos lleva a una guerra espiritual? Sostener esta decadencia es la que permite al sistema colocar en el primer y único plano el tema económico como eje del problema. Y es inevitable hablar de la religión, porque no tocar el tema es justamente lo que quiere el sistema global. A los que les molesta que se hable de ello les pregunto, nombren un país en el planeta que haya tenido la decadencia del nuestro. No pongan como ejemplo los del Medio Oriente arrasados. No van a encontrar ninguno. Mirando hacia el Vaticano, hoy tenemos la respuesta. Estamos ante el final de los tiempos y el sistema global, en una gran actitud de soberbia, juega con nosotros como el gato con el ratón. Varias veces sostuve que en un país como el nuestro no es casualidad. El mundo actual se agrava con la Revolución Francesa, que desparrama por Europa el socialismo en el siglo XIX, que termina con la cristiandad en el siglo XX con sus 2 guerras y la infiltración en el Vaticano, para establecer el nuevo orden mundial comunista del siglo XXI. ¿Y cuál es la bisagra de la Argentina? El Congreso Eucarístico de 1934, presidido por quien fuera luego el último Papa de Roma, Pío XII, el sistema que estaba preparando su asalto a Europa no podía permitir un pueblo católico en un país al que le habían echado el ojo en el Congreso de Basilea de 1898. Al mismo momento que comienza la infiltración masónica en Roma, comienza en Buenos Aires. A Pío XII le tocó lidiar con Pablo VI, Montini, que entregaba a los comunistas a los sacerdotes católicos de Rusia.
Y la Iglesia Católica Argentina, que apoya la Revolución Libertadora, que fusila disidentes de forma clandestina, acepta el contubernio de los militares con los comunistas. ¿Cuál es la diferencia? Y hoy estamos en el final de los tiempos. Y la otra bisagra la conforma el Congreso Eucarístico Nacional de la Hipocresía, efectuado en Tucumán, y convocado por un antipapa argentino. Un congreso que más parece la celebración de los 500 años de Lutero que un encuentro entre católicos. Basta con escuchar la canción que lo identifica para comprender lo que digo. Es el tema musical más berreta de la agrupación de la iglesia electrónica más berreta de la plaza más berreta de Buenos Aires. Pero para darle forma a la hipocresía, la inauguró el inefable Mauricio Macri, que sin ponerse colorado, dijo textualmente: vengo a pedir a Dios en una plegaria para poder defender la vida desde la concepción y hasta la muerte. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos para hacer una patria fraterna y solidaria, superar los desencuentros y unirnos caminando juntos para construir entre todos el futuro con esperanza. Y lo dice alguien que tiene su gobierno lleno de abortistas y que públicamente ha apoyado el sitio web Chau Tabú, que promueve la pornografía juvenil y el aborto, que además ha sido fotografiado varias veces encendiendo la menorá en su casa, y por si fuera poco practica el budismo y ha efectuado limpiezas orientales en la casa de gobierno. Además ofende a los católicos haciendo esa manifestación de su posición de 3 veces divorciado y casado con divorciadas. Podrán decir que es su vida personal, y estoy de acuerdo, pero que no contamine lo que no le corresponde. Con el ejemplo es cuando mejor se camina. Un congreso que tuvo como disertante a Monseñor Lozano, que hace unos días recibía a un grupo de diputados abortistas aduciendo la necesidad de buscar espacios de diálogo, entre ellos algunos vinculados a la masonería o con lazos directos con legisladores que disertan en la sede de esa asociación. Pero lo que más indigna es la burla de difundir fotos de una supuesta aparición de la Virgen en el cielo de la localidad de Trancas. Hay cosas con las que no se puede jugar y deben hacerse responsables. Ahora bien, estamos ante gente que programa con décadas de anticipación, que en el siglo XIX habían declamado las guerras del siglo XX, que con el Concilio Vaticano II se hicieron cargo de la Iglesia Católica. ¿Creen que es una casualidad la designación de un papa convertido en un elefante en un bazar que viene a cumplir con la profecía de la religión ecuménica del anticristo? La iglesia se construyó con mártires y el desalojo de los mercaderes del templo. 2000 años más tarde regresan los mercaderes de la mano de los que dicen representar a Dios, y los mártires son los mismos. ¿No será hora que quien se manifiesta como vicario de Cristo, en lugar de negociar en Roma, debería estar en Medio Oriente parando la matanza de cristianos? Y ese papa es argentino, de la tierra prometida, como dijo el rabino Berman. ¿Casualidad? Me dijeron de todo cuando presenté la investigación del ingeniero Martí sobre el Santo Grial en la Patagonia. Lo sigo sosteniendo, y a medida que se van desarrollando los acontecimientos estoy cada vez más seguro. No es casualidad este país en el fin del mundo, tan rico y despoblado, codiciado por los centros de poder. Solo nosotros no nos queremos dar cuenta. Yo cumplo con informar. Si no lo quieren ver, cuando se presenten las consecuencias hace la tarde. Termino con la parte religiosa. San Malaquías profetizó todos los papas. Este es el último, y la clave del profeta es Petrus Romanos. Pues bien, una profecía de Parravicini dice: Piano Petrus, Argentina. Mientras estamos entretenidos con Lopecito y Pérez Corradi, el gobierno, por medio de un DNU, amplía el presupuesto nacional por vía de la emisión de deuda para pagar a jubilados y para obras. El envío de fondos al ANSES es para afrontar el pago de los aumentos que establece la ley de movilidad previsional
y no para los pagos y aumentos resultantes de los juicios. El decreto además autoriza modificaciones en la contratación de obras y adquisición de bienes con incidencia en ejercicios futuros, y el monto asciende a 100.000 millones. Endeudamiento a través de DNU para realizar obra pública. El mecanismo de gobernar con DNU no era un vicio del kirchnerismo que había que desterrar en el ejercicio del gobierno de la República porque anulaba el debate parlamentario y afectaba la transparencia. Los DNU son una forma de decisión cupular a los que cada vez más apelan más los gobiernos políticamente débiles que resultan electos en procesos electorales de un sistema demoliberal de partidos políticos en quiebra y con una enorme crisis de representación, donde el pueblo es un cero a la izquierda. A la casta política que vive del hambre y de las desventuras de 40 millones de argentinos solo le interesa su propio bienestar y tiene conciencia de casta. Sabe perfectamente que ante el peligro de derrumbe la salida es la que dijo Roca en 1890 cuando la revolución del parque: que caiga el gobierno pero no el régimen. Y convirtió a su cuñado Juárez Selman en el pato de la boda que se hizo cargo de todo. Se manejan de forma corporativa, como lo hicieron con el levantamiento de Semana Santa o los cacerolazos del 2001. Saben que si se cae todo, la zona los arrastra a todos. Y hoy el responsable de cuidar los intereses de la casta es Macri, como antes lo fueron Alfonsín y Duhalde. Y si para que no se caiga la santería tenemos que sacrificar piezas, hacer cortinas de humo o cualquier otra cosa, están dispuestos a hacerlo. Hay mucho en juego para ponernos en riesgo por rencillas internas. Hoy Macri es el sostén del insostenible, el que tiene que evitar lo inevitable, el que tiene que mantener un sistema en caída libre, y lo tiene que hacer porque es parte del problema. Ese es el gran mérito de los que realmente tienen el poder: colocar corruptos en los cargos directivos porque están condicionados. En tanto, la población sigue exasperada. Ayer por el relato de los salvadores de la patria que les hicieron creer a la mitad de la población que la Argentina nació con ellos. Y hoy por el relato de los otros salvadores de la patria que les hicieron creer a la otra mitad que ellos son los honestos que vienen a poner las cosas en su lugar. Cristina nos ponía los pelos de punta negando la realidad del saqueo que estaban realizando con la obra pública. Macri los pone los pelos de punta poniendo cara distraído cuando se habla de obra pública y de Caputo y Calcaterra, a quien le acaba de dar el sorretamiento del ferrocarril Sarmiento, la obra pública más importante de la historia. Y si todo esto es posible, porque en el medio millones de individuos sin conexión entre sí están dispuestos a cualquier cosa con tal de obtener bienes materiales. No importa si dentro de la categoría de cualquier cosa está de permitir la prostitución de la esposa o promocionar la de los hijos o estafar a nuestros hermanos o padres. Si seguimos pensando cosas como esta, si amo a mis hijos y porque eso los corrijo cuando se equivocan, soy autoritario. Si admito el consumo de marihuana y por supuesto todas sus consecuencias sobre la conducta, soy abierto. Si acepto que drogarse es un derecho, soy un tipo de mente amplia. Si no quiero que se promocione la homosexualidad a mis hijos, soy intolerante. Si creo íntimamente que la sexualidad no es una construcción social, soy homofóbico. Si realmente creemos que la vida en sociedad es así, pues háganse cargo de las consecuencias. Una vez que vengan por el territorio, una vez que tengan el territorio, vienen por la gente. No les sirven 40 millones de estúpidos. Para ellos sobra población en el mundo. No podemos hablar de patria si no reconstruimos la familia. Y para lograrlo hace falta una sola cosa que hace décadas sola se la encuentra en el rincón de los recuerdos: dignidad. Buenas noches.